¿Cuántos saben que somos libres para adorar al Señor? Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo con tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Decláralo conmigo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas.
Jesús me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Vamos a leer juntos segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 20 al 22, y dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, y el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mira, cuando una persona hace una promesa, tiene en sí el poder de poder transformar la mente y la actitud de alguien. Y así crear esa esperanza donde antes no la había. Por eso una promesa solamente tiene valor, tiene peso, tiene autoridad. Si quien lo promete es fiable, es fiel a ella, es íntegro. Y la Biblia está llena de promesas de Dios hacia su pueblo. Está llena de promesas de Dios hacia los hombres. Y si llevas unos cuantos años caminando por esta tierra y mucho más escudriñando la Escritura, posiblemente coincidas conmigo de que nada ni nadie es fiable, es confiable y es fiel como Dios y su palabra. Todo ser humano ha roto promesas. Por más que nos esforcemos y luchemos por no hacerlo, en algún momento todos hemos fallado a una palabra que hemos dado. ¿Por qué pasa esto? Si nos esforzamos, ¿por qué pasan estas cosas? Mira, todos somos limitados para cumplir y suplir necesidades. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a pasar al próximo segundo a vivir. Y pongo un simple ejemplo. Si tú me llamas por teléfono y me dices: Valeria, mañana a las 4 de la tarde tienes que estar en casa, eso es urgente. Casi no me puedes decir que no. Ten la plena seguridad que yo hoy me esforzaré en anular todo lo que tenga que anular mañana y estaré en tu casa. Me esforzaré, lucharé por cumplir esa promesa que te estoy dando. Ahora mañana amanezco y a las 3:30 de la tarde recibo una llamada con un conflicto muy fuerte en mi hogar. Y yo tendré que llamarte por teléfono y decirte: lo siento, no puedo estar a las 4 de la tarde en tu casa, ya por prioridad. No puedo estar, no puedo cumplir esa promesa. Y tú posiblemente me dirás o lo pensarás: pero tú me lo has prometido. Tú me has dicho que ibas a estar acá. Y yo tendré que ser sincera y confesar: es verdad, pero no tengo el tiempo en mis manos, no sabía que iba a acontecer esto. Y esa es nuestra realidad, la humana, la limitada. Sin embargo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la Escritura nos enseña que la palabra de Dios sustenta todo lo que existe. O sea que la palabra de Dios sustenta todo lo que tú conoces que existe, y la palabra sustenta todo lo que tú no sabes que existe, pero está sustentado por Dios. ¿Cómo es posible esto? Mira, cuando Dios habla, sus palabras representan su poder. Ninguna palabra de Dios se encuentra sin el poder para cumplirse. Esa es la gran diferencia de la palabra de Dios y la nuestra, los humanos. Y desde el principio, Dios ha hecho toda su obra a través de su palabra. Y Dios ha declarado que su palabra está comprometida con aquel que la envió, por lo cual la palabra está comprometida con Dios. Y nos ha enseñado que su palabra es eterna, que su palabra es todopoderosa para cumplirse. Por lo cual entendemos que la palabra de Dios no está sujeta a tiempo, no está sujeta a circunstancias
y mucho menos la palabra de Dios está sujeta a los hombres. Y alguien expresó, los límites de un ignorante están dados por lo que él conoce. Es una verdad. Los límites de un ciego están por lo que él puede llegar a tocar. Pero los límites de un hijo de Dios están 100% en la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia, Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras, de tantas maneras que aún en el propio silencio Dios ha hablado a su pueblo. Y lo ha hecho para poder instruirnos en su verdad. A lo largo de la historia Dios ha hablado de muchas maneras para instruirnos como pueblo a su verdad. Y nunca nos ha dejado faltar sus promesas, porque sus promesas son para bendecirnos, sus promesas están para alentarnos en el diario vivir que nos toca transitar por aquí. Y como un padre hacia su hijo, Dios nos brinda su ayuda entre la palabra y el cumplimiento, para que nosotros vivamos los procesos confiados. Recordamos cuando la pastora compartió, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué pasó? Entre lo que Jesús dijo hasta llegar al cumplimiento, en el medio hubo un proceso que justamente se desató una tormenta. Ahora, si los discípulos hubieran prestado atención, hubieran creído, hubieran recordado, hubieran atesorado, hubieran estado con el espíritu sensible, posiblemente la historia sería diferente. Nos encontraríamos con unos discípulos que le reprendieron a la tormenta. Y Jesús hubiera salido de su sitio y hubiera dicho, ¡wow! ¡Qué fe de mis discípulos! Pero no es así, porque yo soy como esos discípulos. Entonces Jesús tiene que levantarse, decir, a ver, Valeria, te voy a enseñar una vez más cómo tienes que trabajar, obrar y ser en los procesos. Tienes que levantarte porque te he dado la autoridad y tienes que reprender a la tormenta. Porque si yo te he dicho pasemos al otro lado, eso te es suficiente. Te he dado las armas. Y como me lo dice a mí, te lo dice a ti y nos lo dice a todos, porque todos somos su pueblo. Vamos a leer juntos Josué capítulo 1, versículos del 7 al 9. Y dice la Escritura, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, observa, recuerda, que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quieras que tú vayas. Qué preciosa palabra, pero hay mucho trabajo. Hay seguridad, hay promesa, pero hay mucho trabajo. Y mira, Josué, desde que fue joven, fue un guerrero. Josué fue un guerrero. Y fue un hombre que decidió estar al lado de Moisés. Decidió honrarlo, decidió servirlo en humildad, decidió hacerlo de corazón. ¿Y sabes qué? Josué fue enriquecido en todo ese tiempo. Josué forjó su carácter, aprendió, creció. ¿Y sabes lo que pasó en ese tiempo? Desarrolló lo que ya Dios le había puesto en él. Había una esencia, había un llamado que Dios había puesto en él. Y en el proceso él fue desarrollando.
Y en las muchas vivencias que Josué tuvo con Dios al lado de Moisés, él pudo aprender que no solo había enemigos en el desierto, sino también estaban en la tierra prometida. Por lo cual Josué sabía que tanto salir del desierto como entrar y habitar en la promesa, él debía esforzarse, luchar y ser muy valiente. Ahora, la pregunta es, ¿en qué se tenía que esforzar Josué? Porque la promesa estaba dada desde Abraham, estaba dada a Abraham. Josué no tenía que hacer nada en eso porque si estamos diciendo que Dios dijo que lo iba a hacer, lo iba a hacer. ¿En qué debía esforzarse Josué? Josué debía esforzarse en mantener un pacto de obediencia. El pacto era que Josué tenía que amar a Dios y su palabra para poder obedecerla en todo tiempo y en toda circunstancia. Si Moisés pasó tantas dificultades con el pueblo, ¿qué le esperaba a Josué? Por eso Dios sabía lo que le estaba demandando. Esfuérzate y sé muy valiente. Ama la palabra, ama mi palabra, atesora mi palabra, porque es de la única manera que la obedecerás en todo tiempo y en todo lugar. Josué no tenía tiempo a deprimirse. Josué, Dios no le ha dado oportunidad de un día creer y otro no, o de tomar algunas palabras y otro no. Su pacto tenía que ser radical, de amar la palabra para poder cumplirla, era de la única manera. Y si observamos un poquito, la muerte de Moisés representa un cambio de tiempo. Un cambio de tiempo en donde, mira, todo lo que mantuvo al pueblo de Israel, todo lo que retuvo al pueblo de Israel, eso, mi hermano, tenía que quedar atrás. Digamos, la miseria de la rebeldía, la miseria de la idolatría, la miseria de la queja, la miseria de la ingratitud, eso no podía entrar en el nuevo tiempo. Eso tenía que quedar atrás, tenía que quedar en el desierto. Por eso Josué no tenía que sustituir nada ni a nadie. Josué simplemente tenía que ser sensible a la voz de Dios para ser obediente, porque él empezaría a recibir nuevas directrices de parte de su Señor para que le ayuden a entrar en una nueva conquista. La tierra de Canaán no era la primera conquista que tenía Josué. Él ya había disfrutado otras conquistas al lado de Moisés, pero este era un tiempo diferente. Y como decimos nosotros, o le hablamos a los jóvenes, tienes que tener las cosas claras. No era igual que el tiempo anterior. Aunque en muchas cosas del tiempo anterior él se había enriquecido muchísimo, pero esto era diferente. Y Dios siempre llamó a hombres, Dios siempre llamó a mujeres, a jóvenes y aún a niños, porque si recordamos Josías, era pequeño. Y Dios siempre hizo un llamado para luchar contra el gigante del pecado que se revela en la hostilidad. Josué, que confrontó en la tierra de Canaán, una de las hostilidades más fuertes. Era un pueblo hostil, había un ambiente en general tremendamente hostil. Yo no sé si nosotros nos podemos imaginar, o quizás se está percibiendo mucho en este tiempo y recién empezamos a entender un poco lo que confrontó Josué. Y Dios llama a personas falentes, imperfectas como yo, como tú. Pero mira, hay un patrón que si nos fijamos en todos los hombres, mujeres, jóvenes y niños que Dios ha llamado, hay un patrón que se encuentra en cada uno de sus corazones. Eran gente que amaban el reino de Dios y su extensión. Dos cosas importantes. Quizás no eran gente preparada, muchos de ellos, otros sí. Quizás había muchos que no sabían hablar, otros sí. Pero mira, había una esencia en cada uno de sus corazones que Dios veía que había amor hacia la obra, y no solo hacia la obra personal, como comer yo solo, sino a la extensión. Por eso Dios los tomaba y hacía lo que hacía con cada uno de ellos. Y hoy sigue vigente
Hoy, si te fijas, sigue activo ese llamado. Dios está levantando una generación, yo lo creo con todo mi corazón, una generación diferente. Una generación de un espíritu y un corazón diferente. Una generación que tenga un corazón circuncidado. ¿Sabes en qué y en quién? En Jesús. Nuestro corazón tiene que estar circuncidado en Jesús. Y tenemos que tener un espíritu que batallamos cada una de las luchas que nos toca a todos, y algunas en general. Las tenemos que luchar con la verdad de la palabra y el poder del espíritu. Yo no sé qué situaciones estás confrontando tú en manera general. Como iglesia, todos confrontamos algo en general. Pero cuál tenga el nombre que tenga esa lucha, es con la verdad de la palabra y el poder del Espíritu. No hay otro camino, no hay otra verdad. Así que para responder a este llamado que Dios nos hace a todos en este nuevo tiempo, solo podemos responder. Y lo más preocupante, o lo más desafiante sería la palabra correcta, no solo es responder, sino es permanecer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos? ¿Cómo podemos permanecer en ese llamado? Mira, todos los días de nuestra vida tenemos que recordar que Jesús entregó su vida para que el diablo no se enseñoree de ti. Si Jesús no hubiera dado su vida, tú tenías todos los motivos para decir que no podías. Y yo también. Cualquier motivo hubiera sido justo en que yo diga, es imposible, no puedo. Pero Jesús entregó su vida y lo hizo por amor a su pueblo, para que el diablo nunca más tenga un señorío sobre nosotros. Y Jesús cumplió su palabra. ¿Qué dijo? Que iba a resucitar al tercer día. ¿Sucedió o no? Sucedió. Jesús resucitó al tercer día, dándonos la autoridad sobre todo poder de las tinieblas, sobre todo poder del mal. Así que en Cristo todo lo podemos. Y nosotros debemos esforzarnos y ser valientes en estos nuevos tiempos. Todo lo que hemos vivido hasta aquí, yo siempre digo, depende de las edades, porque no todos tenemos las mismas edades. Pero mira, todo lo que tú has transitado hasta aquí, guárdalo en el corazón, atesóralo, como Josué. Veamos, eso nos va a ayudar. Pero mira, Dios está haciendo todo nuevo. Y tú y yo tenemos que estar sensibles, percibidos a su voz y a sus directrices. Perseveramos no apartándonos de la palabra. Yo sé que esto lo venimos escuchando muchos domingos. ¿Será que lo tenemos que seguir escuchando? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Pero la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y no debemos apartarnos del ejemplo que tenemos en Jesús. Gloria a Dios por los buenos ejemplos que hay entre nosotros. Gloria a Dios. Pero mira, el perfecto es Cristo. Y debemos guardar con valentía todas las promesas que están en la Escritura, que están proclamadas con amor hacia tu vida, hacia tu familia, hacia las nuevas generaciones. Pero debemos ser responsables de atesorarlas nosotros en nuestros corazones, porque esas promesas nos van a dar fuerza y nos van a ayudar a ser fieles hasta el fin. Yo sé que los buenos amigos es una bendición tenerlos. Aún la familia, todo es una bendición lo que nos rodea. ¿Y si mañana nos quedamos solos? ¿Qué nos va a mantener? ¿Y si hay un de repente y tú te encuentras en una situación sola? ¿De quién vas a depender? Solo tenemos la palabra y el Espíritu, y eso nos va a ayudar a permanecer fieles hasta el fin, que es lo más importante. Que el Señor nos ayude a romper con toda cultura del no esfuerzo. Hay una corriente del no esfuerzo y muchas veces, más que nada nosotros los mayores, decimos mucho de los jóvenes, es que son los jóvenes. Pero eso está afectando a nuestra edad también. Los jóvenes y los mayores. Hay una cultura fuerte del no esfuerzo.
Debemos enseñar desde nuestros hogares el luchar a pesar de la hostilidad que hay por encima de eso. No solo es luchar y resistir la hostilidad, sino tenemos que ir a lo sobrenatural. Hay momentos que tenemos que ir por encima de ella. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jehová está con nosotros donde quiera que vayamos. Gloria a Dios, pero 3 puntos. Donde quiera que vayamos, conforme a su voluntad y conforme a sus promesas. Conforme a su palabra, conforme a su propósito. Todo empieza y termina en Dios. Las promesas de Dios están ligadas y están unidas en el esfuerzo. Eso está ligado y tenemos que entenderlo. En el esfuerzo el Señor añade favor, sí. En el esfuerzo el Señor añade gracia, sí. Siempre en todas las cosas. En el esfuerzo el Señor añade todo lo que hace falta para que su nombre sea glorificado. No para que nuestro nombre, ni nuestros proyectos, ni lo que somos nosotros. Es para que sus planes, sus propósitos, sus sueños se puedan cumplir a través de nuestras vidas. Y como siempre decimos, somos las manos del Señor, los ojos del Señor, la boca del Señor, los pies del Señor. El Señor lo puede hacer solo. ¿Cuántos dolores de cabeza se evitaría con nuestras imperfecciones? Y qué rápido sería todo, ¿verdad? Pero Él es tan bueno, es un papá que le quitamos sonrisas cuando nos rendimos a Él y al final terminamos siendo una mano, un pie y un ojo. Y Él se puede glorificar a través de sus preciosos hijos. Josué capítulo 8, versículo 30, dice: Entonces Josué levantó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Ebal significa testigo, testimonio. Y Josué levanta un altar de testimonio por las proezas de Dios. Josué levanta un altar diciendo: ¡Hey! Dios lo ha hecho. Lo que Dios cumple, Dios lo ha hecho. Y allí dice que ofrecen holocaustos y sacrificios, ¿sabes de qué? De paz. Sacrificios de paz para Dios. Fueron leídos los escritos del libro de la ley y dice que no faltó palabra. No sé si hubo otros detalles que se les escapó, pero la palabra no se les escapó. Dice que no hubo detalle que faltó en la palabra. Fueron declaradas las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia. Y cuando leemos la historia, dice que eso fue enfrente de toda la congregación de Israel. Y resalta mujeres, niños, y dice extranjeros que moraban entre ellos. No siempre se resalta eso en la Escritura. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Era necesario, para entrar en el nuevo tiempo, que esa verdad tenía que ser revelada a todos. Desde el más pequeñito, el niño más pequeño, hasta el más anciano y hasta el extranjero que moraba entre ellos, esta verdad tenía que ser revelada. No, que los niños aún no entienden. No entienden. Esa verdad tenía que ser revelada para vida. Josué quería que los niños vivan, que los hombres vivan, que las mujeres vivan, que los ancianos vivan, que los extranjeros vivan. Era necesario que todos entiendan que la palabra de Dios se sostiene aquí con la obediencia. Solo la obediencia sostiene la palabra de Dios en nuestros corazones. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y para nosotros es muy significativo el altar que levanta Josué. Para nosotros es significativo
Porque cuando nosotros nos presentamos en el altar de Dios, solo lo podemos hacer a través de Cristo, porque Él es el testigo fiel de esta obra tan grande. Si no, ¿cómo nos presentaríamos? Y mira, cuando tú y yo nos presentamos en este altar, tenemos que decidir hacer sacrificios de paz. Yo no voy a pelear con Dios en el altar. Yo voy a rendirme a Jesús. Y lo que haya en mí, como en el pueblo de Israel, que lo retuvo tanto tiempo, yo tengo que entregarlo, haciendo paz. ¿Esa idolatría? No, Señor, yo no lo creo, no lo quiero, ayúdame. Yo lo entrego en sacrificio vivo. Yo me entrego como sacrificio vivo para hacer sacrificio de paz con Dios. ¿Sabes que de la única manera que tú y yo tenemos paz con Dios es por medio de Cristo? Es por medio de imitar a Cristo. ¿De qué vale tantas cosas si seguimos? La murmuración, la idolatría, la ingratitud. Por eso levantan un altar de paz. Que Dios nos ayude. Yo igual le estoy pidiendo al Señor que me siga revelando más esta verdad. Hoy la comparto, pero quiero saber más lo que es el sacrificio ese de paz. Queremos entrar en el nuevo tiempo, en paz con Dios, libres de la esclavitud, libres de las cadenas. Porque que Dios hará cosas, las hará. Y que veremos proezas, las veremos. Pero tú y yo tenemos que estar ahí. Somos su pueblo amado. Somos cartas escritas de Dios. Y termino con un proverbio que dice, Proverbio 21:30, no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. Que Dios nos ayude.